Vale, buenos días, muchas gracias por estar. Hoy, desde Novici, pensando en los efectos de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, hemos organizado este Congreso Internacional para reflexionar sobre el impacto de la crisis en la promoción y la defensa de los derechos humanos. Mucho se ha hablado, por ejemplo, de la economía, de la salud, de las muertes y todo, pero muy poco se ha hablado de cómo ha impactado el COVID en la defensa de los derechos de las personas. Y desde Novicia el Cartea estamos muy comprometidas con la promoción, la defensa, la educación a los derechos humanos, y pensando también en vuestra experiencia como activistas, como expertas, formadoras, estudiantes, hemos pensado que sería muy interesante organizar este espacio para servir de diálogo, de compartir experiencias y también de reflexionar a un futuro, cómo se tiene que trabajar en una crisis para no dejar de lado, para no olvidarnos de la importancia, la relevancia de los derechos de las personas. Así que muchísimas gracias por estar. Vamos a empezar con Ramona Capaldo, que vive en Italia, activista en derechos humanos, tiene una larga trayectoria en la cooperación, el desarrollo, el trabajo con la juventud, y ahora mismo Ramona está trabajando en un proyecto en Senegal, creo, y vamos a empezar por Italia, porque Italia ha sido uno de los países europeos más golpeados por la crisis. Ramona, nos vas a contar un poquito el impacto de la crisis sobre los derechos humanos, los derechos de las personas en Italia. ¿Qué es lo que ha pasado desde tu propia experiencia, desde tu trabajo, desde lo que has visto, lo que has oído? ¿Cuál ha sido la situación allí en Italia? Un saludo a todas y a todos. Agradezco a Novici por la organización de este proyecto y a mis compañeras y compañeros. Si es posible, me gustaría hacer una breve introducción sobre los derechos humanos, porque aunque escuchamos hablar de ellos todo el tiempo, una gran parte de la población no los conoce lo suficiente. Y la falta de este conocimiento no permite que las personas puedan hacer valer o defender estos derechos. Entonces, me gustaría empezar a hablar sobre qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos fundamentales, esenciales para la dignidad, la supervivencia y el desarrollo humano, que pertenecen sin distinción a toda persona en razón de su condición humana. Todos los derechos humanos son universales, es decir, que son iguales para todas personas, para todos los seres humanos. Son inalienables, no se pueden eliminar, no se pueden perder, son indivisibles. Nadie puede eliminar un derecho porque es menos importante y son interdependientes, es decir, que en su conjunto son complementarios. Cada Estado debe respetar y apoyar esos derechos. Los derechos humanos incluyen derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, el derecho de reunión, el derecho a la libertad de expresión, la libertad de religión o nacionalidad. Incluyen derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, el derecho al estudio, el derecho a la seguridad social. Y incluyen el derecho al desarrollo y a un ambiente limpio y sano.
Ahora, vemos que aunque la idea de los derechos humanos se remonta a la antigüedad, podemos ver como ya en 1200, por ejemplo, el Imperio de Mali proclamó la Carta Mandén o Kurugan Fuga, que es la primera constitución que conocemos que pone como principio el respeto por la vida humana, la libertad individual y la solidaridad. En Europa este concepto solo llegó después de la Segunda Guerra Mundial, con la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 por las Naciones Unidas. En 1950 siguió el Convenio Europeo de Derechos Humanos por el Consejo de Europa. Bueno, desde entonces se han hecho muchas batallas, se han logrado muchos avances, aunque necesitamos hacer mucho más para garantizar una verdadera autodeterminación de los pueblos y para garantizar una total igualdad, dignidad y libertad para todas y todos. Ahora que tenemos un poquito más claro el concepto de derechos humanos, puedo seguir haciendo un análisis del contexto socioeconómico y cultural en Italia. Como todos sabemos, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró que esta pandemia, ese coronavirus, había alcanzado a un nivel de una pandemia mundial. En respuesta, muchos países han impuesto medidas de cuarentena, cerrado escuelas o negocios, puesto restricciones de viaje para que este virus no se propagara. Ahora, proteger, resistir, colaborar, apoyar y hacer sacrificios son unas de las frases que hemos escuchado a los líderes mundiales utilizar para crear una solidaridad entre sus ciudadanos. En realidad estamos asistiendo a un aumento de la desigualdad social, económica y cultural. La COVID-19 está revelando una serie de injusticias estructurales que conducen a violaciones y omisiones en la protección de los derechos humanos. Millones de personas han perdido su empleo debido a la difusión del trabajo irregular o precario. Millones corren riesgo de llegar a niveles de pobreza absolutos o no pueden acceder a un tratamiento médico adecuado debido al progresivo debilitamiento de los sistemas de salud pública. En Italia, más de 1 millón de menores se encuentran ya en una situación de pobreza absoluta. Esto significa falta de acceso al estudio, a la formación, al trabajo y, claro, a lo necesario para llevar una vida digna. Sobre todo en el sur del país, donde las desigualdades son más marcadas, donde el 20% de los estudiantes viven en hogares superpoblados o no tienen una computadora o una tableta para seguir las lecciones a distancia. Según datos oficiales, 1 de cada 10 menores no tuvo la oportunidad de participar a las lecciones a distancia y podemos ver cómo las chicas son las más afectadas por eso. Para los jóvenes, el aumento de la pobreza educativa como consecuencia de la crisis corre el riesgo de traducirse concretamente en la pérdida de habilidades de aprendizaje y educación, en el aumento del abandono escolar prematuro, en el aumento de los adolescentes excluidos de las trayectorias de estudio, trabajo y formación. Claro, todos fenómenos ya muy presentes antes de la llegada del virus, que pero ahora vemos aumentar drásticamente. Como vemos aumentar la violencia de género y sus víctimas. Baste leer los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística relativo a la denuncia recibida por el Servicio de Atención y Apoyo a Víctimas de Violencia y Stalking, gestido por el Departamento de Igualdad de Oportunidades de la Presidencia del Consejo de Ministros. La información disponible puede mostrarnos algunas evidencias relacionadas con el incremento del fenómeno de la violencia doméstica durante el periodo de lockdown. El número de llamadas telefónicas y de chat en el periodo comprendido entre marzo y octubre en comparación con el mismo periodo del año anterior aumentó drásticamente. Estamos hablando de más del 70%. Según el Observatorio de Derechos, en Italia hubo 70 feminicidios en 2020. Esto significa que cada 2 días moría una mujer a manos de su propia familia. Durante el encierro, en 4 de cada 5 casos, el asesino era un conviviente.
Me puse en contacto con el Centro Antiviolencia de mi ciudad, Cassino, donde confirmaron el aumento de la violencia de género y donde me dijeron, ¿no?, que el encierro obligatorio de las víctimas con su propio verdugo se ha demostrado ser una verdadera trampa mortal, que fue un acelerador total de feminicidio. Otro triste fenómeno inicial que vi en Italia fue echar la culpa injustamente a todos los chinos que viven en este país, incluidos los nacidos aquí o asiáticos en general. Hemos sido testigos de casos de violencia, odio, desinformación, difusión de fake news a causa de personas que nada tenían que ver con la propagación del virus, pasando después a culpar a cualquier migrante se encuentre cruzando suelo italiano. Esta falsa demonización propagada por algunos de nuestros políticos interesados, claro, solo en ganar el mayor número de votos posible, peoró, agravado una situación de malestar ya existente. Los retrasos burocráticos, incluso como tiempo más largo para obtener los documentos, llevaron a una falta de acceso al trabajo, a escuelas de italianos y cursos de formaciones, que son caminos imprescindibles para garantizar una inclusión laboral y social de las personas. Además, se han incrementado las dificultades habitacionales causadas por la superpoblación en los centros de acogida de migrantes, como en las cárceles, donde los prisioneros llevan meses sin haber recibido medidas de protección adecuadas. La crisis de la COVID-19, claro, puesto a prueba muchos de los principios fundamentales de los derechos humanos. El fenómeno está afectando a todo el mundo. La mitad de la población mundial se ve obligada a quedarse en casa cuando la tiene o es sometida a aislamiento y cuarentena. Los sistemas de salud considerados los mejores antes se han visto desbordados. Y, claro, el estado de emergencia y crisis se proclama en todas partes. Bueno, pienso que eso nos hace reflexionar sobre la efectividad real de sistemas antes considerados sólidos y confiables. Que la situación se gestionó en manera inapropiada es bastante evidente, de lo contrario no nos encontraremos en esta condición. Estamos representados por algunos políticos que en lugar de proponer soluciones concretas y eficaces a los problemas, piensan en difundir odio y miedo, alimentando aún más una situación de incertidumbre y rechazo. Pienso que en nuestra sociedad tendemos a curar el síntoma sin pensar en educar a la gente sobre qué pueda prevenir la causa. No he visto, por ejemplo, un anuncio sobre una nutrición adecuada, un estilo de vida saludable, una actividad física genuina o actividad psicoemocional apropiada. Por lo contrario, solo he visto muchísima desinformación que llevó a hipocondría, miedo, confusión, desconexión, soledad, hasta una normalización del trauma. Pues yo pienso que una vez que somos capaces de reconocer estas amenazas, podemos empezar a trabajar sobre posibles soluciones. Sin embargo, es evidente que necesitamos estar más preparados para afrontar estas emergencias, porque todas estas actitudes negativas de que he hablado, junto con el aislamiento, cuarentena, solo pueden llevar al colapso de la sociedad. Entonces, tenemos que estar más preparados para proporcionar soluciones alternativas que garanticen el respeto de todos los derechos humanos en la mayor medida posible. No podemos permitir que se nos quite el derecho al desarrollo y al crecimiento. Necesitamos actuar ahora para garantizarnos un futuro sostenible. Creo que el cambio positivo común solo se logra mediante el cambio positivo personal. Podemos empezar preguntándonos quién somos, qué estamos haciendo, a dónde vamos y qué tipo de mundo estamos creando. Para encontrar las respuestas adecuadas a estas preguntas, necesitamos desarrollar nuestras habilidades personales y crear una conexión profunda con nosotras mismas y con nuestro entorno. Las soluciones están en elevar la conciencia de cada uno de nosotros. Esto se puede hacer solo a través de caminos educativos, de conocimiento, de confrontación social, de diálogo.
Por ejemplo, con Aichen, mi asociación, trabajamos día a día para crear una sociedad más justa e inclusiva que coloque a la persona en el centro de los procesos. Operamos en 4 áreas principales, interconectadas para el bienestar del individuo, que son, o sea, derechos humanos, objetivo de desarrollo sostenible, objetivo de la juventud y necesariamente la lucha contra el discurso de odio. Centramos nuestras acciones en el empoderamiento de competencias a través de intercambios internacionales o proyectos de cooperación, movilidad, formación, así como adhesión a iniciativas y campañas de incidencia social. Nuestra misión es crear lugares seguros dentro de los cuales niños y jóvenes puedan, de todo el mundo, claro, puedan desarrollar habilidades y proponer propuestas de cambio para mejorar sus comunidades. Pienso que en un mundo cada vez más fragmentado y dividido, solo unidos saldremos de esta crisis. Solo si no se excluye a nadie, seremos más fuertes. Necesitamos llevar amor y conciencia al mundo. Gracias. Espero que explique la situación, porque, sabes, con 15 minutos no es posible explicar. Muchas gracias, Ramona. Muchas gracias. Gracias. Nos has presentado el panorama de la crisis en Italia, haciendo una relación directa con lo que es la promoción, la defensa de los derechos de las personas. Y antes nos has explicado también un poquito lo que son los derechos humanos y su relevancia en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos a volver luego en el debate si hay alguna pregunta, algo que queramos saber en concreto. Y sobre todo aquí lo importante es saber que al final del día, al final del Congreso, tenemos que poder trabajar juntos en una propuesta para mejorar las respuestas que se dan a las crisis, a los desafíos, para que no se olvide de la dimensión de derechos humanos, porque crisis siempre va a haber, que sean sanitarias, económicas, políticas, sociales, siempre van a haber crisis, pero ¿cómo incorporar la dimensión de derechos humanos a todas las respuestas que sean institucionales, que sean de parte de las organizaciones? Sobre esto vamos a tener que trabajar luego como organizaciones, como activistas, como profesionales, defensoras de derechos humanos. De Italia volvemos a Euskadi. España como un conjunto y Euskadi también como parte del territorio español, ha sido también muy golpeada Euskadi por la crisis. Ha habido muchísimas respuestas, muchas cosas se han hecho y vamos a invitar a Isarne Castillo Martínez, que es activista pro derechos humanos, feminista convencida, a veces feminista muy radical, a veces, no siempre, a veces. Isarne es educadora, experta en cuestiones de sexualidad, derechos humanos, derechos a la reproducción, es persona política, así que Isarne, desde tu experiencia, primero como activista profesional y luego desde esta experiencia de activismo político, nos vas a contar un poquito la situación, pero ¿qué es lo que ha fallado a la hora de responder a la crisis? ¿Qué es lo que ha fallado
en relación con los derechos humanos, los derechos de las personas. ¿Qué ha fallado en la respuesta en Euskadi? Sabemos que se ha hecho muchísimas cosas buenas, hay que reconocerlo, pero aquí, ¿qué es lo que ha fallado? Desde tu experiencia, desde tu trabajo que estás haciendo cada día, porque tú muchas veces estás en contacto directo con la gente, ¿qué es lo que ha fallado? Bueno, uno a todas. ¿Qué ha fallado principalmente? Las administraciones. ¿Por qué? Porque nos han querido hacer ver que el COVID en sí ha roto el sistema, pero la verdad es que el sistema ya estaba roto. Lo que ha traído el COVID es que ha permitido ver todas esas grietas que el propio sistema ya tenía desde, bueno, pues de una manera como muchísimo más potente, con muchísima más rapidez y que las administraciones no han estado a la altura de tener que responder ante una crisis mundial, además viendo lo que se veía, ¿no?, desde meses atrás, como, bueno, esto no nos va a tocar a nosotros, tal y cual. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Que, como bien hablaba Ramona, al final cuando hablamos de los derechos humanos, lo que ha conllevado es que a través del miedo y a través del pánico que supone no solamente perder mi estatus social, mi trabajo y quedarme, el que lo tiene, y quedarme pues en una situación más precaria si de por sí hablamos, la administración lo que ha ido es aprobando leyes que van en contra de los derechos humanos y que además conllevan a una sobremilitarización de la propia sociedad. Porque resulta que lo que han ido haciendo es, sobre todo, utilizar un lenguaje muy bélico en el que nos han dicho que somos soldados, que estamos luchando, que estamos batallando contra un virus, ¿no? En vez de entender, bueno, que esto es un problema que sí es sanitario y que está ahí, pero que realmente se debiera de haber tratado desde otros puntos de vista y sobre todo con un aprendizaje, ¿no?, muchísimo más rápido del que ha conllevado. ¿Qué es lo que ocurre? Que toda esta crisis ha afectado a la sociedad en general, pero además ha hecho muchísimo más hincapié en todas las personas migradas y de todas las personas migradas principalmente en las mujeres. Porque todas estas personas, ¿no?, que diríamos la sociedad estandarizada, estamos en el centro, ¿no?, los que contamos con una casa, los que contamos con un sueldo, ¿no?, aunque también muchas veces es precario, lo que ha hecho que todas estas personas que están en los márgenes vean todavía más agravadas sus situaciones vitales y la sociedad en sí, la civil, sí ha dado grandes respuestas, pero las administraciones, que son las que tienen que llevar a cabo, o sea, tienen una responsabilidad para con la ciudadanía, ha mostrado realmente y ha puesto sus cartas sobre la mesa diciendo que estas personas son personas de segunda o de tercera y no se tiene en cuenta sus necesidades, excepto cuando viene algo tan grande como es una crisis. Tu micro. No sé por qué se silencia. Bueno, lo que han habilitado son, bueno, pequeñas, diríamos, píldoras para intentar aliviar, pero no ha sido posible aliviar todo lo que conlleva. Esta crisis no es solamente una crisis sanitaria, es una crisis además de cuidados, porque todo el cuidado que habitualmente las mujeres realizamos se ha visto todavía más potenciado y con muchísima más carga por el hecho de tener que mantenernos en el hogar, por el hecho de tener que hacer no solamente muchas veces de madres, sino de profesoras, cuando además se crea también una crisis, o sea, una brecha digital brutal entre un estatus social y otro, porque el gobierno vasco no contempla que mucha gente no tiene acceso a internet, no tiene acceso a un ordenador y esto ha habido que estar solucionando como en goteo día a día. Y hoy en día nos encontramos a nivel estatal, o sea, a nivel español, con más de 3 millones de niños y de niñas que están en el margen y en grave riesgo de pobreza.
Entonces, bueno, toda esta brecha digital no solamente se ha visto entre las familias menos pudientes, sino que además se ha visto incrementada en las personas mayores de 70 años y que el hecho de ver que todo hay que hacerlo digitalmente, cuando no tienen competencias digitales, bueno, pues ha conllevado que muchas personas hayan quedado prácticamente aisladas, ¿no? Por un lado. Si hablamos, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con la violencia de género, es curioso cómo los estudios que se han sacado a raíz de la desescalada dicen que la violencia de género no ha aumentado, cuando es totalmente lo contrario. Si yo tengo que convivir con mi maltratador durante 3 meses, puede que no llegue ni siquiera a denunciar, porque no tengo además acceso a poder denunciar. Si había que poner una denuncia, había que hacerlo de manera digital. Si no puedo salir fuera, me puede parar la policía, me puede preguntar dónde voy. Bueno, todo esto que además conlleva a un aumento de la ansiedad y que conlleve también a una, o sea, que la salud mental de las personas esté como en un hilo pendiente en la que hay una fragilidad absoluta, y nos hemos dado cuenta que además hay un consumo muchísimo mayor de estupefacientes. Las mujeres principalmente han solicitado y ha habido un gran incremento en todo lo que tiene que ver con los ansiolíticos y los antidepresivos, precisamente por no poder gestionar toda esta crisis, porque se ha cargado el mayor peso de todo el cuidado sobre ellas, sobre nosotras. ¿Qué es lo que ocurre? Que también esto ha conllevado que toda esa militarización del sistema ha llevado un incremento altísimo de racismo y xenofobia, como apuntaba Ramona, ¿no? Aquí principalmente no han sido, por ejemplo, las personas chinas. También es verdad que, bueno, ha habido algunos casos en los que sí, que pues en restaurantes, que ha habido ciertos, ¿no? Pero principalmente la mayor tasa, diríamos, de incremento de violencia policial ha sido sobre las personas negras, sobre las personas de origen magrebí y sobre los gitanos, ¿vale? Porque lo que se ha llevado es constantemente a una criminalización, buscando dame tus papeles, dónde vas, dónde vienes, dónde te mueves, porque en muchos casos, por ejemplo, personas musulmanas que viven en localidades donde no hay posibilidad de comprar comida halal, cuando bajaban a la capital, bueno, pues al final el gobierno vasco tuvo que hacer como una especie de, diríamos, salvoconducto en el que entendieran que si en sus localidades no había para poder comprar, ¿no? Pues podían bajar a Bilbao, porque eso había conllevado a muchísimas multas de por qué te mueves, por ejemplo, si vienes, no sé, de Arrigorriaga, por ejemplo, y te vienes a Bilbao a comprar halal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo esto se ha visto además aumentado por todo el tema de los test antígenos, todas estas movidas, porque resulta que vemos que se sigue tomando a toda la gente que llega en patera, por ejemplo, se la pone en cuarentena, se le hace todo tipo de pruebas en la PCR y demás, pero resulta que se abren fronteras con Alemania, con Francia, con, bueno, países que sabemos que son más pudientes y que llegan a las costas para poder pasar sus vacaciones o su tiempo libre, y estas personas no son controladas si vienen con el virus, si no vienen con el virus, pero ya sea por hecho que toda persona que es de origen migrada y principalmente de origen migratorio africano, lo trae consigo. La burocracia también ha sufrido un retraso brutal por el hecho de no poder tener una conexión directa con la administración. Se han bloqueado las páginas web de extranjería, apenas permiten coger citas. Mucha gente no consigue coger las citas porque tiene también esa brecha digital en la que no tiene acceso a ordenadores, no tiene acceso o no controla las competencias digitales. Hay una desinformación total y además hay un bombardeo constante de noticias que vienen, ¿no? que se contradicen entre ellas constantemente, en la que se nos dice PCR, bueno, todo, ¿no? Lo que ya estamos viendo, y me imagino que será a nivel del resto de los países. Y todo esto lleva a un control absoluto no solo del sistema, de toda la población. Sí es verdad que hay una parte que tenemos que agradecer y tenemos que dar gracias, que es que gracias al COVID los CIES se han vaciado, eso es importante, ¿no? Estos centros, bueno, pues ya sabemos lo que son cárceles sin haber cometido delito, y resulta que lo que sí ha conllevado es que haya una potente respuesta comunitaria. Y eso ha hecho que en barrios, por ejemplo, y en barrios que normalmente son
con muchísima gente obrera y además con muchísima gente migrada, se han creado redes en las que se han ayudado entre vecinas y vecinos, ¿vale? Que eso hasta ahora no se había visto, diríamos. Aquí en Euskadi tenemos otro, bueno, pues mucho lo que tiene que ver con la autogestión y demás, y entonces sí se ha visto a través de los gasteches y demás, ¿no? Pues cómo la juventud se ha juntado, pero gente que no ha tenido políticamente, diríamos, un hilo común, se ha juntado para crear diferentes proyectos, se han hecho redes vecinales que a día de hoy siguen existiendo y están trabajando, y además se han creado plataformas porque hemos visto muchísimos desahucios, incluso dentro de la ley del decreto de emergencia se decía que no se podía desahuciar a nadie en el caso de no poder pagar bueno, pues la habitación o lo que estuviera. Todo eso se ha dado incluso con una ley en contra. Todo esto se ha llevado y se ha creado lo que se llaman las cajas de resistencia. Ha habido cajas de resistencia por parte de, pues principalmente de personas migradas, caja de resistencia antirracista, ha habido caja de resistencia por parte de los manteros, se creó también una caja de resistencia que se llama Obisiocha, que ayudó a 16 colectivos diferentes, para que pudieran muchas veces intentar, diríamos, parchear en cierto modo, porque no es, o sea, aliviar las necesidades que se estaban viendo y que en el día a día estaban viendo las asociaciones, pues sobre todo en el tema de alimentación y en el tema de un alojamiento, porque hemos visto cómo emergencias sociales estaba absolutamente desbordada. O sea, se llegó a coger, por ejemplo, a muchísimas personas de origen magrebí, se las metió en un polideportivo y después, cuando se levantó la alarma, todo esto se olvidó y volvemos a estar en la misma dinámica. En algo tan básico como es el comer no estuvo garantizado en muchísimos casos, y esto ha sido trabajado y garantizado por esas redes comunitarias que se han creado, que por lo menos eso es lo bueno que ha dejado, porque decían, no, vamos a salir mejores de esta crisis. Yo creo que la gente está todavía peor de lo que estaba antes, la salud mental está muy tocada por parte de todo el mundo, hay una crispación a nivel social, sobre todo por la falta de respuesta de las administraciones públicas, y no solamente por esa falta de respuesta, sino por esos vaivenes de hoy digo una cosa, mañana digo otra, y es como toda esa desinformación a mí me lleva, ¿no? A mí, al resto de la ciudadanía le lleva pues a una inestabilidad que no sabes qué es lo que te depara mañana, ¿no? Entonces, todo eso es la parte negativa, pero bueno, yo me quedo con la parte positiva, en la que ha habido proyectos muy potentes, se están creando y todavía se están trabajando, de hecho, absolutamente autogestionados. Y bueno, eso es lo que os puedo contar a nivel, bueno, Euskadi, que no difiere tanto de otras comunidades ni de otros países realmente, porque los que hemos pagado y las que pagamos la crisis somos siempre las que además sostenemos el sistema. Es que ricasco. Muchas gracias. Una presentación exhaustiva. Muchísimas gracias. Vamos a seguir. Vamos ahora al Reino Unido con César. César es activista por derechos de las personas, participa en muchas iniciativas juveniles. César, ¿qué ha pasado con los derechos humanos en esta crisis en un país tan grande, tan gigantesco como el Reino Unido? Buenos días, buen día. Saludo a todas las compañeras y compañeros. Gracias a Novici por la iniciativa de colocarnos en esta plataforma donde virtualmente podemos compartir, aprender y enseñar. Bueno, mis compañeras han dicho bastante, porque realmente hay un paralelismo, digamos, en el tema de las leyes, en el tema gubernamental, hay un paralelismo universal, me gustaría decir. O sea que los gobiernos, de una manera o de otra, están actuando en unísono. Ok, vale. Yo estoy viviendo en Londres, la capital del Reino Unido.
en contacto con escuelas, en contacto con ONGs, en contacto con activistas. Y bueno, la situación no es muy diferente a la situación que se está viviendo en otros países de Italia o en España. Vale, me voy a limitar a, bueno, a daros más o menos unas pinceladas en algunos temas de las diferentes capas sociales de lo que ocurre aquí en la ciudad de Londres. Para empezar, yo pienso que el COVID no supone digamos, una desprotección de los derechos humanos, sino la mala gestión. La gestión apresurada realmente para mí supone un problema para los derechos humanos. No es el COVID en sí, no es ninguna enfermedad, sino la gestión militar que se está aplicando a un tema sanitario. Okay. Bueno, a través de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos de Inglaterra, pues bueno, comparando su página web, comparando con lo que he ido recopilando yo, podemos coincidir en varias cosas. Por ejemplo, mira, la disparidad entre el comercio grande y el comercio pequeño. Una disparidad total. O sea que durante el tiempo de lockdown, al comercio grande se le ha permitido... ¿Se me oye? Sí. Oh, ok, vale. El comercio grande ha tenido la luz verde en todo momento. Pero ¿qué pasa con el negocio pequeño, con los corner shops? ¿Qué pasa con las pequeñas tiendas de barrio que no tienen una página web para poder distribuir su material? ¿Qué pasa con las personas que trabajan en los mercados? Por ejemplo, si tienes un mercado y de repente tienes que cerrar por causa de la situación, o si tienes permiso para abrir, pero tienes que mantener una distancia de 2 metros entre persona y persona, pues resulta que las colas se hacen muy grandes y las colas son largas, pues también digamos que no es beneficioso para la salud, o sea que al final tienes que cerrar y no tienes página web. Imagínate cómo vas a dar de comer a tu familia y eres la única persona, eres el único sueldo que está entrando en casa, pero ese sueldo, bueno. Por suerte, en este país se está respetando ese hecho, se está considerando y mucha gente puede acceder a beneficios sociales que ayudan. Pueden acceder a préstamos y se pueden acceder a, la palabra en español no me sale, grants, digamos como pagas. Subvenciones, muchas gracias, a subvenciones. Entonces, bueno, de ahí no te sangra tanto, ¿no? Sí, hay bastantes maneras, hay bastantes comedores y hay bancos de comida. Todos los ayuntamientos tienen organizados bancos de comida, las ONGs y diferentes plataformas. O sea que hay por lo menos un poco de... La persona que se vea penada y desprotegida, bueno, sabemos que puede acceder a diferentes plataformas donde se le va a ayudar. Mira, el paro y el trabajo ha sido una locura total. Quien era clase media ahora es mucho más clase media, quien era clase rica es más clase rica y quien era mal llamado clase pobre, que no existe, digamos, empobrecida, se ha vuelto más empobrecida todavía. O sea que esto ha abierto digamos, un espacio más grande entre las diferentes clases sociales. Un montón de gente se está viendo obligada a trabajar desde casa, pero es que tu casa no tiene por qué ser tu oficina. Digamos, están obligando a varias personas a tener que hacer su trabajo desde casa, mientras las grandes empresas están ahorrando los costes mínimos. ¿Ok? O sea, hay una malísima gestión de capital, bueno, a un nivel disparado, pero súper disparado. Mira, interrupciones en la educación. Aquí está. Aquí la educación está dividida entre primaria, secundaria, después college y educación más alta, que es la universidad y tal. Sobre todo los alumnos de primaria y secundaria, ha sido un año súper fallido,
Porque, por ejemplo, en secundaria están los exámenes clave, exámenes para acceder a lo que se llama college o instituto. Estos exámenes se llaman los GCSE y son exámenes, bueno, ya sabéis, a nivel nacional. Bueno, pues ha habido tanta mala gestión que, bueno, digamos que diferentes zonas y diferentes, los colegios, hay dos tipos de colegios, o casi tres. Los colegios públicos que pertenecen a la iglesia y al Estado, y las academias que están a caballo entre los dos, y los colegios privados. Pues bueno, en algunos de estos centros, a los estudiantes que no pudieron hacer los exámenes de GCSE, por ejemplo, le han colocado una nota media, o la nota que esa, por ejemplo, si eres una persona de notable, se te coloca notable. No tienes la oportunidad de hacer el examen ni siquiera a través de online, de recursos online. Ha sido un año súper fallido para estos niños, no han aprendido nada. Entre el parón, no parón, luego estudiar, aprender desde casa, conectarte desde tu casa, con un montón de miedo sobre la crisis. La gente tiene miedo a salir, pero los niños tienen que estar conectados al ordenador ahí esperando a que le mande los deberes. O sea, es bastante loco, ¿ok? Es bastante loco la situación que estamos viviendo. Y eso totalmente afecta a la salud mental del estudiante, porque está viendo que su familia está pasando por una situación bastante dramática, y eso conlleva al fracaso escolar, pero vamos, de caída de precipicio. Bueno, los alumnos con dificultad. Hay alumnos con dificultad o alumnos que necesitan un apoyo, ya sea por el lenguaje, ya sea por que tienen cierta dificultad para el aprendizaje. Todos estos profesores de apoyo, profesoras de apoyo, no pueden ejercer, porque tú no puedes ejercer online. O sea, si ya era más o menos difícil tener a un niño, una niña, en clase de apoyo para reforzarle, pues tú imagínate ahora online. ¿Okay? Es muy difícil. ¿Cómo puedes asegurarte que, vale, ciertos niños que no hablaban español y tienen a los intérpretes esperándoles para que, trayéndoles en clases aparte para enseñarles materia, pues ahora online se hace muchísimo más difícil, porque como han dicho mis compañeros anteriormente, no todas las personas tienen acceso a un ordenador o acceso a internet. Y esto no se ha, en varios casos, bueno, no se ha ayudado a varias familias a tener ordenadores o a tener accesos a la internet, etcétera, etcétera. O bueno, como no puedes meterte en una biblioteca casi por la situación, pues bueno, cada uno tiene que estar en su casita, y hay gente que no llegan a fin de mes, pues tú dime cómo van a llegar a conectarse a hacer los deberes. Bueno, violencia machista. La violencia machista se ha disparado en todo el mundo, no solo en los casos de Italia, España e Inglaterra. Se ha disparado por todos los sitios. Me parece que mis compañeras ya han tocado bastante en ese tema, y es solo de sentido común. Solo de sentido común. Pedimos a la gente que piense críticamente a ver si se está viendo que hay cualquier tipo de protección, si se está protegiendo a la ciudadana en estos casos. ¿Qué estamos haciendo? Una persona no puede estar conviviendo con su verdugo y no tiene oportunidad ni medios para estar protegida. Eso es terrible. Todo lo que he comentado, desde la disparidad del trabajo, el paro, la subida de la pobreza, interrupciones en la educación, alumnos con dificultad y violencia machista, todo esto desemboca en un aumento del bajón de la salud mental. Todo esto contribuye para la salud mental. Es más los miedos, hay los miedos y los miedos de comunicación. Los miedos de comunicación están difundiendo, como dice su palabra, el miedo, pero a una velocidad vertiginosa. ¿Qué es lo que le pasa a una persona cuando empieza a tener miedo? Porque pues pasa exactamente lo que pasa cuando entra un virus de estos. El sistema respiratorio es el primero en entrar en pánico. Hay mucha gente que está siendo hospitalizada por el miedo mediático. Y son cuestiones que no las estamos prestando bastante
atención. Bueno, yo personalmente aproveché lo que es el lockdown, el confinamiento, para, como se ha dicho, para de esta manera aumentar mi conciencia, aumentar mi pensamiento crítico, ¿ok? La Organización Mundial de la Salud, OMS, yo me di cuenta que desde el principio nunca propuso un plan de alimentación o un plan de salud que cada persona puede llevar a cabo en su casa. Entonces, cuando vi que esa situación era de aquella manera, me dio mucho que pensar, porque si la Organización Mundial de la Salud no me está dando propuestas para mi salud dentro de mi confinamiento en mi hogar, hay que hacerse muchísimas preguntas. Bueno, yo me dediqué a aumentar la conciencia, me dediqué a seguir con mis rutinas y me basé muchísimo cómo protegía a mi familia y mis conocidos a través de la alimentación, a través del consumo de alimentos alcalinos, a través del consumo de plantas que ayudan a la mejora del sistema respiratorio, etcétera, etcétera. Al deporte, ¿ok? A la lectura y, como decimos, a la elevación de la conciencia, que para mí es una de las mejores maneras de llevar una crisis, porque si tú por dentro no estás bien, nada va a estar bien fuera de ti. Entonces, pero si tu interior está bien contigo y eres capaz de mantenerte fuera del miedo mediático y dentro de la conciencia y una salud mental equilibrada, pues es es mucho más fácil llevar esta situación y, sobre todo, como digo, pensamiento crítico, ¿ok? Y en análisis cronológico de lo que está ocurriendo. No vamos a volver a la normalidad. Lo que había antes no era normalidad ya. La normalidad la hemos dejado siglos atrás, o la hemos dejado en las zonas rurales, pero en las ciudades no hay normalidad. Hacer lo mismo y pensar que haya un cambio es algo de locos. Entonces, mi mensaje para la gente es que se cuestionen todo. Cuestiónense todo, autoayúdense, infórmese y analicen, porque el autocuidado es un derecho humano. ¿Ok? Entonces, que lo practiquemos con toda la libertad y no voy a esperar que nadie venga a salvarme y voy a hacer la salvación de mi propia situación. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Aquí estamos descubriendo algo muy importante, que es la dimensión humana de esta crisis. Y aquí nos estamos dando cuenta de algo, que los que ya sufrían antes son los que siguen sufriendo más. Si nos dicen que en una crisis hay gente que se ha hecho todavía más rica y lo llaman crisis, bueno, para mucha gente parece un negocio, ¿no? Un negocio que no dice su nombre. Vamos a seguir, ahora vamos al lado, vamos a Francia. Francia también es uno de los países donde, el COVID ha provocado muchísimas muertes, muchas situaciones de pánico y, hemos visto la gestión que se ha hecho desde el gobierno francés o los gobiernos locales. En Francia está Convivi Aziagwe, ¿c'est ça? Es estudiante, doctorado en estudios hispánicos, ¿no? Hispánicos y cultura española. Bueno, algo así. Algo así. Es activista pro derechos humanos, es miembro de la Organización de los Jóvenes para el Desarrollo Sostenible. Serafin Convivi Aziagwe. Sí. Ok, buenos días a todos. Voy a presentarme de nuevo porque mi nombre no ha pronunciado bien mi nombre.
soy Aziagba Kwamivi. Exactamente. Aziagba. Kwamivi Maulolo, estudiante de doctorado en literatura y civilización hispanoamericana en la Universidad Toulouse Jean Jaurès en Francia. Y estoy contento hoy reunirme con ustedes en esta conferencia. Intentaré compartir con ustedes mi experiencia de estudiante en esta crisis sanitaria en referencia con los derechos humanos. Ya como lo saben todos, a inicio de diciembre se ha descubierto el primer caso en China y pronto se ha propagado en todo el mundo. Tras esta propagación, se han notado muchos cambios en todas las capas de la sociedad, con muchas irregularidades. Y los compañeros ya han hablado de unas. Y entre estas irregularidades podemos citar la censura, la xenofobia, la discriminación, el cierre de las fronteras, las restricciones, los trastornos en el medio escolar y universitario. A mí lo que me interesa aquí es lo del medio escolar y universitario. Bueno, los problemas que nosotros los estudiantes hemos encontrado durante esta crisis sanitaria son múltiples. Cito, por ejemplo, el malestar, la precariedad significativa, la salud mental, las desigualdades de las condiciones de vida que van empeoradas día tras día. Hablando concretamente de la salud mental y la precariedad significativa, los estudiantes se han convertido en los más frágiles en esta crisis, lo que hizo que podemos decir que la crisis sanitaria se ha convertido en sí misma en una crisis social. A nivel psicológico, sin duda ninguna, las condiciones del confinamiento y el aislamiento han constituido un periodo muy difícil para nosotros estudiantes. Unos de mis compañeros me han dicho que tenían que tomar alcohol prácticamente todos los días para poder pasar el tiempo. Eso ocurrió porque no hay un seguimiento adecuado de los estudiantes. El otro problema que los estudiantes se han enfrentado es la cruda realidad del costo de la vida vinculada con el cierre de las empresas en que trabajaban. Es decir, que ya no tienen recursos económicos. Volveré sobre eso más adelante. El costo de la vida de que estoy hablando se relaciona también con el cierre de los restaurantes universitarios, porque ya los estudiantes no pueden aprovechar de las comidas baratas que se venden ahí. Y de ahora en adelante tienen que hacer las compras en los supermercados y eso se vuelve más caro. Lo lamentable es regresar de las compras y encontrarse con la cocina cerrada por falta de mantenimiento de parte de unos estudiantes. Hablo aquí de los estudiantes que viven en las residencias universitarias. La otra vertiente del impacto de la crisis sobre los estudiantes es la pérdida de sus actividades económicas extrauniversitarias. Ahora en adelante tienen que enfrentarse a la vida cotidiana sin ninguna fuente de recurso. Y el hecho de no tener ningún recurso debido a la pérdida del empleo, sí, hizo que los estudiantes tienen que vivir en una situación complicada. Pero hay unas asociaciones que han encontrado unas soluciones al gobierno. Por ejemplo, si tomamos la asociación FAGE, que es un conjunto de asociaciones
ha propuesto como respuesta crear ayudas reguladas al nivel nacional para quienes han perdido sus actividades, ayudarles a pagar los alquileres de manera consistente o incluso suspenderlos en las viviendas sociales para facilitar en gran medida el acceso a las ayudas de emergencia. Y esta es una solución que aporta esta asociación francesa, pero que vale para todos los países, creo. El otro incidente es las clases que pasaron obligatoriamente a distancia para limitar los riesgos de contagios. Sabido es que solo 39% de los estudiantes han expresado una satisfacción de la continuidad de esta continuidad pedagógica, es decir, las clases en línea. Y si vemos el sitio web de Sujirama, sí, han hecho, ¿cómo decirlo? Un sondeo para sacar ¿cómo decir? Este porcentaje. Los problemas de conexión, la falta de materiales adecuados y el entorno de trabajo hostil no permiten estudiar en buenas condiciones. Eso explica, por ejemplo, los malos resultados de un montón de los estudiantes. Las universidades han hecho sus posibles para ayudar a los estudiantes a remediar a estos problemas, comprando ordenadores a unos, pero eso es insuficiente. Tienen que hacer más. Los estudiantes que han perdido más en esta crisis son los estudiantes extranjeros. Yo, por ejemplo, soy un estudiante extranjero y confirmo esta afirmación si no hago tecnología. Lejos de nuestras familias con las condiciones de trabajo precario, no hemos logrado superar las dificultades que ha acarreado la pandemia. En un sondeo realizado por Sujirama, 70% de los estudiantes extranjeros declararon haber encontrado dificultades financieras durante el confinamiento pasado, y esto sigue con el confinamiento actual. Los servicios sociales de las universidades hicieron sus posibles para otorgar de vez en cuando una ayuda a los estudiantes para poder resolver unos problemas, pero como lo digo, es insuficiente. Tienen que hacer más. Para una gran parte de los estudiantes extranjeros, regresar en las familias fue imposible y resulta un verdadero desafío psicológico. Y voy a pararme aquí y nos veremos en la charla para más profundizar. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, señor Aziagba, Komivi, por la presentación, sobre todo esta dimensión de la crisis, sobre las personas estudiantes y sobre todo los que vienen de los estudiantes internacionales, para no decir estudiantes extranjeros, los internacionales que vienen de otros países para estudiar en Francia. Vamos ahora justo al lado aquí, en Portugal. Ahí está el señor Lugero, que es el experto Erasmus Plus de muchas organizaciones de personas inmigrantes en Europa. Al año coordina más o menos 10 proyectos internacionales entre Europa y muchos países de África. Y ahora mismo Lugero está gestionando 5 proyectos que tienen
que ver con la relación entre la juventud africana y la juventud europea, sobre todo su participación activa en el desarrollo. Lugero, como tú trabajas mucho con esa juventud inmigrante, nos gustaría saber el impacto de la crisis del COVID-19 sobre esta juventud, esta diáspora, estos inmigrantes, chicas como chicos, y en qué sentido se ha visto afectar sus derechos como personas que viven en Portugal y específicamente donde trabajáis vosotros. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por poder participar en esta conferencia. Yo voy a intentar responder un poco, pero también voy a intentar hablar sobre la realidad que existe en Portugal, sobre todo durante el periodo de pandemia coronavirus. Fue muy bueno escuchar todas sus intervenciones y realidades en los países donde viven. Excelente intervenciones, gracias Ramona por la excelente forma en que tradujiste y definiste los derechos humanos. Somos conscientes de que la situación es muy similar en los países europeos, pero cuando se utiliza la coronavirus para aumentar y justificar los abusos contra los derechos humanos, es inaceptable en la Unión Europea, que se proclama con un ejemplo el mayor defensor de los derechos humanos. La brutalidad policial contra las personas racializadas, como la comunidad africana, especialmente los jóvenes que viven en barrios sociales, los romaníes y los inmigrantes, ha sido escandalosamente vergonzosa para el Estado portugués, por demostrar racismo estructurado y abuso de los derechos humanos. Estos actos de brutalidad policial han sido denunciados por asociaciones de inmigrantes, como es mi caso, activistas, periodistas que luchan por los derechos humanos en Portugal y más. Por mucho que el gobierno y algunos miembros de la extrema derecha y que tratan de demostrar disfrazadamente que son casos aislados, cuando la brutalidad policial, por ejemplo, ocurre en los barrios sociales y en las instalaciones del Estado en Portugal. El problema es que no son actos violentos de abuso, por ejemplo, y tortura isolado. Son casos sistemáticos por parte de las fuerzas policiales y que causan daños irreparables a las víctimas, a las familias, incluidas esos daños que provocan las muertes causadas por las fuerzas del Estado en las instalaciones del Estado. Yo voy a intentar explicar qué se pasa un poco, sobre todo durante la pandemia en Portugal. Ya hay cientos de casos identificados y que, a pesar de haber sido llevados ante la justicia, no ha avanzado y mejorado la situación en el país. Y el porcentaje de condenas ha sido prácticamente nulo en Portugal. Yo estoy hablando de la fuerza policial que ha torturado y violentado a los jóvenes africanos, sobre todo que viven en los barrios problemáticos, los barrios con problemas sociales y económicos. La verdad es clara. El Estado no se condenará a sí mismo. Esa es la razón por qué el Estado o prácticamente las condenas ha sido nulo en Portugal.
yo quería hablar un poco también sobre todo lo que pasa sobre la situación vergonzosa de brutalidad policial. Yo trabajo sobre todo con la comunidad de inmigrantes, pero como saben, trabajo con las comunidades africanas que viven en los barrios sociales, jóvenes en situaciones vulnerables, que sufren muchos con las consecuencias de exclusión social, exclusión económica, discriminación racial, pero es vergonzoso, quería decir que es vergonzoso repudiar que tales acontecimientos que yo tengo aquí hablado hayan tenido lugar en un Estado miembro de la Unión Europea. Pero no es sorprendente por las organizaciones de inmigrantes, sobre todo los actores inmigrantes que luchan contra el derecho, que luchan contra el racismo y contra el abuso del Estado, contra la comunidad, por ejemplo, romani y los inmigrantes, especialmente africanos como yo hablo, como yo trabajo y donde yo vivo en comunidad africana. La pandemia de coronavirus, el COVID-19, solo vino para justificar la brutalidad policial en los barrios sociales donde hay comunidades significativas de africanos y romanos en Portugal. Todo está justificado. Ahora, para aumentar el nombre de la salud pública, para discriminar negativamente la imagen de los africanos y los romanos, que no son las comunidades que cambian con las normas y que no son las principales, son los principales por el aumento de casos de coronavirus en Portugal, pero durante mucho tiempo ha intentado demostrar en los medios de comunicación, en las redes sociales, para culpar a estas comunidades. El trabajo que nos hacemos es para demostrar las buenas prácticas que existen dentro de la comunidad de inmigrantes, dentro de la comunidad de romaníes, para intentar positivamente cambiar la mentalidad de los portugueses y combatir, claro, la discriminación y el racismo que existe en la sociedad portuguesa. Por ejemplo, el caso de 2015, en que agentes de policía agredieron 3 jóvenes de origen africano dentro de la comisaría de policía en Portugal. Eso fue en Lisboa. Y uno de esos jóvenes es mi amigo en particular, y que hace un excelente trabajo en Portugal, en una de las comunidades desfavorecidas, en los barrios sociales en Lisboa. Ella ha recibido el premio de derechos humanos con su organización, de los trabajos que hacen dentro de los barrios sociales. Pero este caso fue ahora condenado por 8 de los 17 agentes de policía que participaron en el caso de brutalidad y abuso de policía. Esta condena de 8 policías sigue siendo una victoria por todos y todas que luchan contra el racismo y brutalidad estructurado del Estado portugués. Es una situación que yo ya tenía hablado en las redes sociales porque es un caso que fue muy mediático en Portugal y que muchas personas de partidos de extrema derecha ha intentado mostrar que no fue nada y que todo fue de una forma justificada el abuso de la brutalidad dentro de la comisaría del policía. Pero
la situación fue llevada a la justicia y estamos muy contentos por hacer que pelo menos de los 17 agentes de policía, 8 de ellos ha condenado por el abuso y la lucha continúa, pero vamos a intentar ainda llevar esta caso hasta las últimas consecuencias o sobre todo a las instituciones europeas. Ahora, no sé si sabe de la información de lo que ha pasado en el aeropuerto de Lisboa sobre un inmigrante de Ucrania. Yo voy a intentar hablar sobre eso, pero es una persona, un ciudadano, un hombre ucraniano. El caso de Igor. Igor es un ciudadano ucraniano que murió en las instalaciones del aeropuerto de Lisboa, dentro de una sala de detención de los inmigrantes. Por las denuncias de investigación y la información publicada a través de un gran trabajo de investigación realizado por periodistas, especialmente periodista Joana Gorjão Henriques, todo indica que Igor fue golpeado, torturado, humillado por la policía de servicios de extranjero en frontera, en el aeropuerto de Lisboa. Y terminó muriendo dentro de las instalaciones del aeropuerto de Lisboa. Ahora eso se ha convertido en un escándalo a nivel nacional e internacional. Y ya que indica que un inmigrante que decidió venir a trabajar en Portugal a procura de mirar una vida mejor a su familia que vive en Ucrania, finalmente fue asesinado por el Estado y dentro de las instalaciones del Estado portugués. Es una situación extremadamente vergonzosa. Y trataron de ocultar esa información que ocurrió desde marzo de 2020 y que ahora se está difundiendo en todos los medios de comunicación. Desde marzo, ningún miembro del Estado, del gobierno, no lo ha hecho y no ha dicho absolutamente nada al respecto. Desde marzo. Ahora con la divulgación de este caso, es que decidieron compensar a la esposa de Igor, que vive en Ucrania. Ahora hacen muchas comunicaciones en los medios de comunicación, intentando suavizar de alguna forma lo que ha acontecido, pero intentaron ocultar eso desde marzo. Yo cuando tuve la información, yo publiqué en mi página de Facebook de una forma extremadamente vigorosa y chocante, intentando mostrar qué ha pasado en la instalación de Portugal. Creo que yo he publicado eso en abril. Pero desde marzo, ninguna comunicación por parte del gobierno y del Estado. Quería hablar que ahora, con la divulgación de este caso, es que decidieron compensar, como ya tenía dicho, a la esposa de Hugo, pero no lo es. Ha habido muchas quejas de asociaciones de inmigrantes durante muchos años, porque intentar ahora decir que eso, más una vez, es más un caso aislado, como hacen siempre. Todo lo que pasa
sobre los abusos de la brutalidad policial contra los inmigrantes, contra los africanos, contra los romaníes, siempre ha intentado ocultar, siempre ha intentando, cuando ya es público, decir que son casos aislados. Pero no es. Hay muchos quejas por parte de las asociaciones de inmigrantes durante muchos años sobre los abusos de agentes de los servicios extranjeros y fronterizos en el aeropuerto de Lisboa. Y cómo los inmigrantes son tratados inhumanamente en las instalaciones del aeropuerto de Lisboa. No es un acontecimiento que ha pasado solamente este año, no. Ya sabemos de eso, tenemos conocimiento de eso a más de 5 años que sabemos de esto. Y ahora, infelizmente, una persona ha muerto por parte de este tipo de abuso. Y es que la situación es escandalosamente vergonzosa para el Estado portugués. Inclusive la comisaria europea sobre los derechos humanos ha pronunciado sobre este acontecimiento y el gobierno de Portugal ahora está intentando, ¿sabes?, hacer alguna cosa para suavizar, para amenizar el caso, pero es muy vergonzoso, es repugnante todo el que ha pasado sobre eso. Yo voy a intentar también hablar sobre la seguridad social, porque todo lo que se hace, los grupos de extrema derecha intentan hacer todo para denegrar negativamente la imagen de los inmigrantes, de los africanos, de los romaníes en Portugal. El caso de la seguridad social, no sé si saben, pero la seguridad social es una institución que recibe las contribuciones de los trabajadores y que apoyan las familias más carenciadas, que apoyan socialmente personas que están en situación de desempleo, apoyan también el tratamiento en caso de salud, pero la seguridad social ha hecho este año 2,4 millones de euros, 2,4 millones de euros al día de contribuciones solamente dos inmigrantes para el Estado portugués. Mira, percibe bien, entiende que solo las contribuciones de los inmigrantes al día son 2,4 millones para el cofre de Estado. Pero los partidos de derecha, grupos de extrema derecha, tratan descaradamente transmitir la idea de que los inmigrantes no trabajan y solo quieren beneficiar del apoyo del Estado. Eso es que intentan pasar la imagen en Portugal. Hace un año, un informe del Estado muestra que los inmigrantes contribuyeron con 651 millones de euros a la bóveda del país. Pero todavía quieren demostrar siempre lo contrario para aumentar el estigma, la discriminación, el racismo contra los inmigrantes en Portugal. Es una realidad que yo, como parte de un grupo, las organizaciones de inmigrantes, intenta pasar la imagen de que los inmigrantes son uno de los mayores contribuyentes para el Estado portugués. Y el contrario, que los inmigrantes
no reciben el apoyo tanto como los otros nacionales que viven en Portugal. Esa es una realidad, pero intentan pasar la idea contraria. Fue propuesta, por ejemplo, para el censo nacional, que también estudió los datos de las comunidades migrantes en Portugal, pero fue rechazado por el gobierno. El estudio fue una de las propuestas del activista y técnicos como en el caso de Cristina Roldán. Es una gran activista, una profesional ejemplar, excelente profesional. Él ha propuesto para el Censo Nacional de asociaciones y defensores de los derechos humanos que luchan por la plena inclusión de las comunidades más desfavorecidas e excluida de la sociedad portuguesa. Esta propuesta fue sobre todo para saber más y comprender la realidad de las comunidades inmigrantes que están en situación de exclusión social y económica. Y también es claro que este reyección por parte del gobierno demuestra una clara falta de interés en los problemas que afectan y falta de interés en una política nacional inclusiva, justa y que es sostenible para tener una clara lucha contra la desigualdad social y económica en el país. La intención es clara de que no hay ningún interés por parte del gobierno en intentar cambiar la situación para mejorar la condición de vida de los inmigrantes, como yo he referido anteriormente, que son una grande parte de contribuyentes para el bolívar del Estado, pero no beneficia a muchos, sobre todo el apoyo por la integración social y económica. Es una realidad que tenemos que luchar mucho y que es una grande parte, porque para nosotros las condiciones de vidas humanas, las dignidades de vida humanas, es un derecho fundamentales, un derecho humano fundamental por todos, poder vivir en condiciones dignas. Es por eso que el propuesta del censo para saber sobre todo más sobre los datos de las comunidades inmigrantes para intentar cambiar las políticas y mejorar la política inclusiva es fundamental para mejorar la política, es fundamental por la inclusión e integración de todos. La situación escolar durante la pandemia. Como ya he dicho, la situación en diferentes países europeos es muy similar, es prácticamente lo mismo. El confinamiento ha afectado principalmente las comunidades más vulnerables y pobres. La mayoría de los trabajadores de los inmigrantes no hacen trabajo digital e informático. Y cuando escuchas clases en las líneas, muchos niños de familias con dificultades financieras y que no tienen acceso a las computadoras y mucho menos a internet, que no hace podido seguir las clases online como hacemos, porque no tienes condición financiera, no tienes condiciones económicas, no tienes computador para acompañar las aulas, como ha dicho, las políticas, las aprendizajes que existen digital, es muy difícil acompañar y sobre todo desarrollar durante la pandemia para poder continuar
incluido en la situación escolar, en el trabajo, porque los inmigrantes trabajan sobre todo con forma no digital. Son trabajos que tienes que ir todos los días, no son trabajos que pueden hacer a partir de sus casas, pero nos intentamos de alguna forma apoyar con los otros asociaciones de inmigrantes, apoyar y minimizar el daño que ha provocado por el coronavirus durante la pandemia. Sobre todo los estudiantes africanos experimentaron varias dificultades al comienzo de la pandemia en Portugal, especialmente en abril y mayo. Mi organización tuvo que identificar a los estudiantes africanos que estudian en Portugal y buscar ayuda para reducir de alguna manera sus problemas sociales y económicos y poder continuar sus estudios en la universidad, en la escuela profesional. Es que yo tengo trabajado, sobre todo durante este periodo. En mi organización, uno de los objetivos fundamentales es apoyar la inclusión y el desarrollo social y económico de la comunidad inmigrante de jóvenes inmigrantes en Portugal. Muchas gracias por esta oportunidad, por partilhar y sobre todo informar lo que pasa en Portugal. Y espero escuchar más sobre usted y aprender mucho más con el trabajo que hacen en vuestro país. Hola. Sí. 10 minutitos para un pequeño debate y cerrar nuestro Congreso Internacional. Agradecemos mucho que hayáis podido sacrificar parte de vuestro tiempo de fin de semana para compartir con nosotros, con nosotras y con todas estas personas que nos siguen por la página Facebook, vuestras experiencias de activistas, profesionales, personas políticas, personas que buscan el bienestar común, la mejora de las condiciones de vida de la gente. Y a través de las ponencias nos hemos dado cuenta de algo. Si los gobiernos han fallado en la parte social, en la parte económica, en lo de los derechos humanos, ni han empezado a hacer nada. Se está dando una respuesta militar, una respuesta coriaz, una respuesta casi de guerra a una crisis que es sanitaria, a una crisis que es social y a una crisis que es humana. Que las clases más vulnerables, los colectivos más vulnerables de la sociedad se han visto todavía más afectadas por esta crisis. Ahora vamos a abrir el debate. Si alguna de vosotras tiene algo que añadir o quiere compartir otra experiencia o una pregunta con el fin de profundizar un poco en lo que estamos haciendo, bienvenida sea. Isarne. Tu micro está apagado, tu micro. Eso. Digo que no hay mucho más que decir, salvo que la gestión se hace tarde y mal. Y quienes estamos pagando las consecuencias pues somos las de siempre.
Entonces, creo que es hora de que la propia sociedad también despierte, porque estamos en un, diríamos, bueno, no queremos salir de nuestra zona de confort, entonces no, bueno, ya me lo darán, bueno, es que es por nuestro bien, bueno, es que ya, bueno, ya, es que por nuestro bien se pueden hacer las cosas de manera diferente y no se hace porque no interesa. Eso conlleva que me tenga que gastar el dinero en las cosas que son realmente importantes y yo no me pueda seguir dando mis grandes lujos como mandatario, mis grandes, bueno, pues llevar la vida, ¿no?, por encima de las posibilidades, porque resulta que consumimos por encima de nuestras posibilidades, vivimos por encima de nuestras posibilidades, respiramos por encima de nuestras posibilidades, siempre la culpa es nuestra, siempre, de la ciudadanía. Ellos lo hacen siempre todo maravillosamente bien, y aquí digo ellos porque la mayoría de los que mandan son hombres, y entonces ellos lo hacen todo fantásticamente bien. Nosotros somos, o sea, bueno, pues unos desgraciados y unas desgraciadas de la vida que no hacemos caso y que por eso estamos ante esta situación, porque parece ser que... Y yo que soy mucho de teorías conspiratorias, pues creo que esto además tiene que ver también con un nuevo orden mundial y muchas cosas más. Entonces, bueno, pues poco más que decir, que excepto que la ciudadanía tiene que despertar realmente y ponerse las pilas para que no nos roben no solamente las libertades, sino que no seamos solo unos pocos o unas pocas las que luchemos por los derechos humanos de todas, sino que seamos todas las que tengamos los derechos humanos y sociales tan sumamente metidos en vena que entendamos que en el momento que ocurre algo que vaya en contra de ellos seamos mínimamente capaces de identificarlo. Muy bien. Ahora vamos con Ramona. En Italia, uno de los países que ya lo hemos dicho, que igual se vuelve a confinar con este objetivo oficial de contener la propagación del virus. Bueno, unas últimas palabras, Ramona. Pienso que a partir de los próximos días vamos a estar otra vez en lockdown total hasta el 6 de enero. Vamos a ver hoy el jefe de gobierno que dice, pues hay mucho de hablar, pero como que no tenemos mucho tiempo, vamos a decir que, como ya he dicho, necesitamos estar unidos, necesitamos poner nuestras fuerzas juntas, necesitamos elevar la conciencia y eso es fundamental para que la sociedad remonte. Sobre todo eso podemos hacerlo haciendo el trabajo que ya hacemos, el trabajo de educación, trabajo de formación, trabajo de diálogo. Eso es fundamental. Una vez que conseguimos involucrar más personas esto y que muchas más personas sean activas en esas temáticas, creo que estamos a un buen punto. Vale. No sé, creo que está bien así. Vale, gracias. Muchas gracias, Ramona. Aquí lo que has dicho, lo importante es seguir trabajando en lo que ya estamos haciendo, pero hacerlo todavía más. Y Novici apuesta por este trabajo en red, porque solo dicen que puedes ir más rápido si vas solo, pero si vas junto con otras personas, vas más lejos. Así que Novici, en su apuesta de defensa, de promoción de los derechos de las personas, queremos llegar todavía más lejos. Y lo queremos hacer con vosotras, con vosotros, contando con vuestra experiencia, vuestra profesionalidad, los talentos y todo lo que ya estáis haciendo. Muchísimas gracias por estar aquí, que es un sábado y no es fácil estar en una reunión un sábado a la mañana
Así que realmente nos sentimos privilegiados de poder contar siempre contigo. Muchas gracias. Gracias a vosotros, de verdad, por organizar este debate, porque ya normalmente es muy importante hablar de derechos humanos, pero sobre todo en este momento es aún más fundamental. Gracias. Muchas gracias. César, que está por United Kingdom. Ya no vas a ser muy europeo, ¿eh? Ya estáis saliendo. A ver. El proceso del Brexit está yendo hacia adelante. Nadie sabe cómo va a acabar esto, pero para que veas que se paró todo, el mundo entero paró. Incluso, como te explico, para dar un ejemplo que la gente pueda entender, en España, en Euskadi, o que llamamos Pamplona, los Sanfermines llevan siglos celebrándose, pero se paró. Pero la política no se paró. Hasta el fútbol, el dichoso fútbol se paró, pero la política no paró. Eso da bastante que pensar. Lo que ha dicho nuestro compañero Maulolo, muy interesante, sobre estudiantes en París. La información detallada del caso de Igor en el aeropuerto de Lisboa, que nos ha contado el compañero Lugero, muy interesante, no tenía ni idea. O sea, es lo bueno de las redes, de que cada uno ahora mismo podemos estar informados, es como un satélite, la red es un satélite en la que podemos estar en tiempo real actualizadas de lo que está ocurriendo. También me quedo con lo que ha dicho compañera Ramona. Es importante remitirse a Kurukan Fuga, muy importante, porque los derechos humanos del 48, bueno, es algo mucho más reciente, y pienso que esa construcción viene ya de una construcción con pinceladas de eurocentrismo, pero el Kurukan Fuga es bastante más orgánica. Y bueno, Isarne, revisando lo que está diciendo la compañera Isarne, es muy importante mirar en las clases sociales, porque si podemos hacer que la clase media despierte, vamos a conseguir mucho, porque la clase media está siendo usada como los, digamos, los generales, ¿no? O los sargentos, ¿okay? De los demás, son la gente que trabaja en la administración, etcétera, etcétera. Si esa gente se despierta, vamos a dar pasos agigantados. Entonces, bueno, la misión es concienciar a las personas, difundir. En Dinamarca la gente salió fuera. Esto de vacuna obligatoria fuera, máscara fuera, porque la gente salió a la calle. Aquí en Inglaterra, en Londres, está saliendo bastante. Y ha habido una anécdota rápidamente, había un vídeo que vi en Trafalgar Square y miles y miles de personas, abarrotado, lleno de gente gritando, perdonen por eso, métete tu vacuna apestosa por el culo. Y esto no sale en las noticias. Entonces, sugiero que, bueno, apaguemos la televisión y usemos las redes de una manera más eficaz. Y gracias otra vez a Novici, muchas gracias. Y a todas las compañeras y compañeros, gracias por su tiempo también, muy interesante. Muchísimas gracias, César. Queremos también señalar que este Congreso Internacional lo estamos organizando en el marco de nuestro trabajo para la promoción de los derechos humanos. Y aquí específicamente contamos con el apoyo financiero de la Dirección Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, que también al mismo tiempo es un privilegio, es un honor poder contar también con las instituciones
Y aquí en Euskadi esto significa que las instituciones saben, reconocen la labor del movimiento social, de las asociaciones, de las activistas, aunque a veces tengamos que criticar un poco la acción de las instituciones, nos podemos felicitar de una sociedad democrática, esa libertad de expresión que podemos tener. Al mismo tiempo, no es siempre decir oui a todo o todo va bien, pero también una mirada más crítica sobre la acción de las instituciones y del gobierno, nuestro regional, que es el gobierno vasco. Así que muchas gracias, César, y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Lugero, por parte de Portugal, unas palabras para ir terminando el Congreso. Muchas gracias más una vez por esta oportunidad. Yo espero que hayas entendido mi castellano o español. Sí. Pero fue un gran momento, un momento de aprendizaje, un momento de cambio del conocimiento, un momento sobre todo de saber cómo trabajar juntos, cómo cooperar, cómo desarrollar las ideas, los proyectos, las iniciativas. Quiero decir más unas cosas que tienen a ver que esta situación ahora es muy más de que una mala gestión. De mi punto de vista, es una situación en que los estados, los gobiernos, las instituciones de gobierno intergubernamental en Europa y en los otros cantos del mundo ha aprovechado para intensificar los abusos con una forma, los abusos de derechos humanos, y ha usado esto como una forma de justificar lo que hacen, justificar el racismo, justificar el abuso de derechos humanos. Quiero salientar, porque yo trabajo mucho con el programa Mundo Europeo, quiero pasar la información de que la nueva oportunidad de Erasmus+, los financiamientos aprobados para el próximo 7 años, creo que ya saben, el financiamiento para el próximo 7 años, 2021 y 2027, son 26 mil millones de euros. Es lo mayor orçamento, el financiamiento aprobado por la Unión Europea hasta ahora. Y que nosotros tenemos que trabajar juntos, cooperar, y saber sobre todo cómo aumentar nuestra energía para responder mejor a las comunidades más desfavorecidas, más vulnerables, especialmente los jóvenes. Tenemos que pensar cómo vamos a hacer y cómo vamos a trabajar en conjunto y cooperar para el mayor respuestas posible. Yo voy a continuar en contacto con ustedes todos y ya saben cómo me contactar. Yo estoy siempre online. Muchas gracias por la oportunidad y yo espero verlos más veces. Muchísimas gracias, Lugero. Muchas gracias, Ramona. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Comivi Asiabe. Muchas gracias, Isarne. Y muchísimas gracias a todas esas personas que están detrás, que no están aquí presentes.
las voluntarias, los voluntarios de Novici, el equipo de management de Novici, Tete, Barriga, Benissa, y todas esas personas que nos apoyan para que eventos así, iniciativas así se puedan llevar a cabo. Si el programa Erasmus y también sabemos que el Fondo Europeo para la Juventud, si han decidido aumentar el presupuesto para las acciones de la juventud, no es ni por accidente. No lo han hecho porque han soñado y han visto ángeles. No, lo han hecho por personas como vosotras, por la presión de movimientos juveniles a través de toda Europa. Lo han hecho porque se han dado cuenta de la relevancia de la acción de los jóvenes para acompañar a los gobiernos y siempre buscando construir un mundo mejor, un mundo que se pueda siempre mejorar. Así que muchísimas gracias. Nos enorgullecemos de tener como socios, socias, amigos, amigas, como vosotras y como vosotros. Muchísimas gracias. Eso no se acaba aquí. Hay más iniciativas de Novici que por la COVID vamos a tener que llevar al mundo online, como lo que estamos haciendo hoy. Y creemos, estamos muy seguros, muy seguras que contamos siempre con vuestro apoyo, con la experiencia que tenéis y la profesionalidad y todo lo que estáis haciendo. Así que en nombre del equipo de Novici, muchas gracias. Y gracias también a la Dirección Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco. Muchísimas gracias. Vamos a clausurar nuestro Congreso Internacional. Me hubiera gustado invitaros a un café, pero el logiciel, el software que transmite café online todavía no existe. Así que bueno, vamos a ver si el señor Bill Gates lo hace. Así ya os invito a café desde Bilbao. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias.